Arrancamos con lo que es hoy, debate final, el número 4, y ya dejamos atrás las otras estaciones. Hoy cambia la conexión. Vamos a estar en la estación tributo al César, pero cambia la conexión. Acá las personas son distintas. La conexión es la herodiana farisea. Herodiana farisea, sí. Entonces, se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Ahora, no siempre conocemos las internas del templo. El templo era un lugar donde había partidos políticos, partidos religiosos, había gente que creía una cosa y no creía otra. Y a veces los leemos en la Biblia y leemos fariseos, herodianos, saduceos, y nos parece que es toda una nube de gente. Pero hoy lo que vamos a hacer es estudiar cada uno de ellos para saber lo que creen, cuál era su creencia, porque hace una diferencia enorme si conocemos eso. No es lo mismo si vos escuchás hoy por la televisión a un político y vos no sabes de qué partido es. Si sabes de qué partido político es, vos decís, ya sé por qué lo está diciendo. Entonces, vamos a entrar un poco a conocer la interna del templo. La interna y conocer la flora y fauna, por decirlo de alguna manera, aquellos que van a ser o son los atacantes de Jesús, el trasfondo. Va a enriquecer el entendimiento y sobre todo el entendimiento de los acontecimientos que estamos viendo ahora. Entonces tenemos primero al sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la posición religiosa más alta en el templo. El sumo sacerdote era la posición religiosa más alta en el templo. Acuérdense, el primer sumo sacerdote que aparece en la Biblia, ¿quién fue? ¿Alguien sabe? Aarón, Poquito antes. sumo sacerdote, Melquisedec. Melquisedec. Melquisedec es el primer sacerdote que se nombra, sumo sacerdote que se nombra en la Biblia, mucho antes de que estuviera la ley, mucho antes de todo, con Abraham. Es interesante que el sumo sacerdote se le presenta al padre de la fe. Entonces, desde ahí, el sumo sacerdote, después el primero fue Moisés, Aarón y toda la descendencia de Aarón. Para el tiempo del Señor hay una gran discusión si esta gente era de la descendencia de Aarón o era solo un puesto político. Yo tiendo a pensar que era un puesto político. Y ahora vamos a ver por qué. Él era el presidente del Sanedrín, el sumo sacerdote. En el tiempo de Jesús era Caifás. Y siempre eran del partido de los saduceos. Caifás era el yerno de Anás. Mientras estuvo Jesús, el sumo sacerdote era Caifás, que tendría que ser el hijo de Anás, porque si es por descendencia, pero no, este era el yerno. Después Anás metió 5 hijos, pero acá, en el tiempo de Jesús, Caifás era el yerno. Y Anás estaba ahí, era como sumo sacerdote, ¿cómo es cuando estás en un club y ya te hacen... eh, Vitalicio. Era como, sí, una cosa así, un sumo sacerdote vitalicio. El tipo estaba ahí metido en todo, pero el que estaba era Caifás. La palabra Sanedrín es un término griego que significa asamblea. Era un tribunal de 70 líderes espirituales. Ponele, había mucha gente espiritual, pero también había de los otros. El sumo sacerdote persiguió a la iglesia primitiva, sobre todo a Pedro y Juan, Hechos 4:18, y la última mención de este sumo sacerdote está en Hechos 5:42. Entonces ya tenemos al primer personaje, sumo sacerdote. Después estaba la secta de los fariseos. Los fariseos en su mayoría eran laicos, ¿sí? No eran sacerdotes.
Eran gente que tenían sus propios trabajos, pero ellos eran más parte del pueblo. Estos estaban siempre con el pueblo. Los saduceos no. Los fariseos buscaban tener influencia entre gobernantes y el pueblo. Eran los maestros de las sinagogas. ¿Quién enseñaba en las sinagogas? Los fariseos. Tenían más religión y menos política. No eran tan políticos, pero algo había. Pero tenían mucha religión. Era estricta observancia de las leyes, tradiciones. Creían, esto es importante, acuérdense, los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Eso es importante para lo que vamos a ver. Tenían ética, sobre todo en su teología, eran separatistas de Roma, pero para ellos la tradición era igual a las escrituras. La tradición era igual a las escrituras. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice, ustedes invalidan las escrituras por sus tradiciones? Bueno, porque para ellos era igual. ¿Qué fariseos conocidos tenemos? Nicodemo, Saulo, Pablo. Eran fariseos. Después tenemos a los saduceos. Este era el grupo más influyente. ¿Por qué? Porque estaban siempre del lado de la élite gobernante. ¿Sí? Estos iban al billete. No creían en la resurrección. Fíjense qué datazo. No creían en la resurrección de los muertos. Negaban que había una vida después de la muerte y también no creían en el libre albedrío. Ahora, yo quiero que ustedes piensen conmigo. Tenían cero creencia en lo sobrenatural. ¿Qué piensan ustedes? El sumo sacerdote, ¿qué era? ¿Saduceo o fariseo? Saduceo. Todos los sumos sacerdotes eran saduceos. Entonces, yo cuando empecé a investigar, digo, claro, el tipo está ahí y dice que resucitó a Lázaro. Para ellos no creen, no hay resurrección. Entonces para ellos no era una evidencia. ¿Sí? Cuando dicen, no, cuiden la piedra porque dijo que iba a resucitar, pero seguramente Jesús. Entonces ahí estamos entendiendo que los sumos sacerdotes eran más políticos que los fariseos. Siempre tenían mayoría en el Sanedrín, por eso siempre un sumo sacerdote era saduceo. Porque priorizaban que tuvieran mayoría en el Sanedrín. Ni saduceos ni fariseos eran sacerdotes en el templo. Eso era otra cosa. Entonces, ¿qué nos falta? Escribas y herodianos. Los escribas, bueno, por ejemplo, Emiliano sería un escriba en los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque los escribas no era una secta, era una profesión. Interpretaban la ley, y cuando tenían una ley nueva y tenían que redactarla, los escribas redactaban la ley. Eran como los abogados de hoy. Redactaban la ley para que quedara, o las tradiciones, todo quedara bien armadito. Entonces, cuando hablan de los escribas, ya sabemos que no es una secta, sino era una profesión. Y los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los que estaban a favor de Herodes. Esto sí era un partido político. El partido político. Los fariseos es un partido religioso, pero los herodianos era un partido político. ¿Estaban en el templo? Sí. ¿Se querían mucho? No. No se querían nada. Lo mismo con los otros. Los herodianos eran el extremo opuesto a los celotes. Los celotes eran los que querían la revolución, que querían echar a patadas a los romanos por medio de las armas. Los herodianos querían que Herodes gobernara cada vez más y sea más preponderante. Por eso hoy van a ser actores principales del estudio de hoy, los herodianos.
Porque ¿quién se imaginan ustedes que le va a preguntar, ¿es lícito dar el tributo al César? ¿Quién lo va a decir? De todos estos, ¿a quién le importa? A los herodianos. Claro. Después tenemos un grupo, que son los esenios, que no aparecen mucho en la Biblia. Este grupo era un grupo separatista, eran los monjes que se habían separado de la sociedad, vivían fuera de la sociedad, y los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran, vienen por este grupo de creyentes, los esenios. ¿Ibas a preguntar algo, Gaby? No, digo que eran como los hippies, más o menos, como que No. se fueron a vivir en una comunidad aparte sintiéndose diferentes. Claro, no se querían contaminar. Y ellos veían corrupción en todos lados. Claro, veían la corrupción. No es que se fueron porque veían que el templo era un desastre, la gente un desastre viviendo, se robaba acá, se robaba allá, entonces se apartan. Y aunque en ese momento no hicieron la diferencia porque se apartaron de todos, hoy en día nosotros podemos decirle gracias porque los rollos del Mar Muerto fueron por causa del celo de ellos de querer mantener bien o fiel las copias de las escrituras. Claro, tenemos mucho material en los rollos del Mar Muerto gracias a ellos. Y se preservaron muy bien. Y después estaban los celotes, que quiere decir reino de Dios, solamente tenía que gobernar Dios. Y bueno, eso fue cuando lo de Masada, la masacre que hubo fue por una revuelta de los celotes. Entonces, este es más o menos el panorama de la flora y fauna del templo. No era un tiempo fácil. No era nenes de pecho. Esta gente, si tenían que matar para que el templo estuviera en orden, lo harían. Entonces, entendiendo un poquito esto, cuando ustedes lean, y se juntaron los fariseos, fariseos, ok, son los que están con el pueblo, creen en la resurrección, pero también creen en las tradiciones, no solamente en la Biblia, sino en las tradiciones. Los saduceos, no creen en la resurrección, no creen en lo sobrenatural, era la aristocracia, eran los de nariz parada, los de plata, y siempre estaban pegaditos al poder. Bien. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Hay paralelos con el día de hoy de todo esto? Y yo creo que sí. Hay gente todavía que es en todos lados, ¿no? En cada país creo que vamos a encontrar. Hay ciertos paralelos. Entonces, una vez que entendemos esto, vamos a ir. Los fariseos comenzaron bien. Cuando comenzó el grupo fue en la época de la deportación, que ellos entendieron de que habían pecado contra Dios y querían volver. No tenían templo y fue donde empezaron a hacer los lugares, ¿cómo se llaman ahora? Las sinagogas. Fue por causa de los fariseos. Es decir, comenzaron con un corazón sano, porque tenían celo por cumplir ahora sí la ley de Dios. Pero bueno, todo se desmadró, me sale la palabra. Sí. Se pusieron tan celosos, claro, que eso es lo que pasa cuando nos ponemos religiosos, ¿no? Legalistas, pasaron a ser legalistas, al corazón no era tanto agradar a Dios. No querían equivocarse en nada, entonces tenían reglamentos hasta como para atarse los zapatos, cómo lavar las manos, cómo hacer esto, cómo comer, y empezaron a agregar que todo eso era parte o estaba al igual que la escritura. Entonces, si te lavabas de una manera distinta las manos, Jesús se lo dice eso. Ustedes ponen por encima de la ley de Dios mandamientos de hombres. Mandamientos de los hombres, tradiciones de ustedes. Yo creo que hubiera sido fariseo si hubiera estado. Marina hubiera sido fariseo. Seguro, cuando lo leí, cuando estuve estudiando muchas de ellas, dije, yo hubiera estado metida acá de cabeza. No, yo creo que hubiera sido un celote. Un celote hubiera hecho. Yo hubiera querido echar a los romanos patada. No nos hubiéramos conocido, Marina. No hubiéramos llevado las patadas. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra.
Fíjense, los fariseos se juntaron con los herodianos y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. O sea que cuando el enemigo se junta, hay olor a podrido. Cuando las distintas facciones políticas que no se pueden ni ver se empiezan a juntar, lo que logró Jesús es unirlos. Unirlos contra él. Entonces, vienen los herodianos y le dicen, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrándome la moneda del tributo. Entonces ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo Jesús, ¿no? ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y los herodianos le responden, de César, les dijo. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Entonces, es una preciosa historia, pero hay mucho para cortar en esto. Hay mucha tela para cortar. Esta es una obra maestra. Lo que Jesús hace en este momento es lo que se conoce como el don de palabra de sabiduría. El Espíritu Santo, cuando un hijo de Dios recibe una palabra de sabiduría, es esto lo que ocurre. Cuando un hijo de Dios está cedido al Espíritu Santo y en alguna discusión ocurre algo y viene la palabra de sabiduría de Dios, ocurre lo que ocurrió acá. Cuando viene la palabra de sabiduría, se cortan los argumentos. Desaparece el conflicto. Se deja un ambiente lleno de paz, un ambiente lleno de armonía. Las cosas se acomodan. No hay lugar a la discusión. Entonces lo que Jesús dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es una palabra de sabiduría de parte del Espíritu Santo en ese momento. No es un refrán, no es teología, es una intensa comunidad entre el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo trabajando. Jesús vio de inmediato el plan de ellos. Sabía su verdadero propósito. Solo estaban actuando. Mirá, vos que enseñás muy lindo, fíjate que no... Todo era adulación, por eso les dice hipócrita, porque estaban actuando. Los hipócritas, ¿qué eran? Actores. Los actores usaban una careta, una máscara, y se conocían como hipócritas. Ibas al teatro a ver a los hipócritas, porque actuaban de algo que no eran. Bueno, por eso la palabra hoy nos llega. Cuando alguien actúa de algo que no es un hipócrita. Está actuando, tiene una careta. ¿Podría haberse negado Jesús a responderle? Claro que sí. Pero eligió enseñar a la gente una importante verdad espiritual. Les enseñó aún cuando los estaban atacando. ¿Por qué? Porque aún cuando te estén atacando por lo que vos crees en Cristo Jesús, todavía hay posibilidad de que esa gente cambie, de que esa gente pueda llegar a los pies de Jesús. Quizás, no sabemos, quizás alguno de estos después creyó, al ver la respuesta de Jesús de esa manera, ¿no? Entonces, pero quiero que quede claro, es una palabra de sabiduría. Cuando Dios te dé, cuando estés en un momento en donde los argumentos parecen que estás entre la espada y la pared y te dicen, da un paso adelante, esa es la posición del enemigo. El enemigo te quiere contra la pared y te pide que tomes una decisión ahora. Contestame, decime, hacé, ahora. Parezco un predicador no. Contestame. El enemigo va a hacer eso. Entonces ahí tomen un respiro. Cuenten hasta 10 internamente y pregúntenle al padre, papá, ¿qué hago? ¿Cuál es la salida?
probablemente el Padre les dé una respuesta que no tenga nada que ver y que desarme todo ese plan diabólico que hay en contra de ustedes. Pero la fuente de esa salida es Dios. Entonces, por eso tenemos esta belleza. ¿Cómo salió? Diciendo, dame una moneda. ¿Qué tiene la imagen del César? Bueno, dale al César lo que es del César y a Dios dale lo que es de Dios. Uf. Mejor respuesta. Imposible. Imposible. Cada gobernante de toda la región acuñaba sus propias monedas y puso su propia imagen en ellos. Por eso los cambistas en el templo, porque cada región tenía su moneda. Entonces venían de todas partes al templo a celebrar la Pascua y traían sus monedas, los cambistas le cambiaban. Y ahí es donde hacían el negocio. Cambio, cambio, decían adentro del templo. Cambio, cambio, cambio. Entonces iban cambiando y si quedaban con una mordida grande. Y eso es lo que Jesús le molestó. Por eso limpió el templo de los cambistas. El denario tenía la imagen del César en él, por lo que pertenecía al César. Devuélvanle al César lo que es del César, fue su respuesta. Y devuélvanle a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Qué le pertenece a Dios? ¿Qué tiene la imagen de Dios? Nosotros fuimos creados a su imagen y su semejanza. El hombre tiene la imagen de Dios. Entonces, una moneda, dinero. Dale el dinero al que le pertenece el dinero, pero a Dios, dale lo que le pertenece a Dios. Y lo que le pertenece a Dios es tu vida, mi vida. Devolverle a Dios lo que es de Dios. Entonces es mucho más profundo, es una respuesta muy simple, muy categórica, los desarma, pero es mucho más profunda. ¿Cómo le devolvemos a Dios lo que tiene la imagen de Dios? Muriendo, y Jesucristo nos da otra vez la imagen. Él es la imagen del Dios invisible. Él nos restaura delante del Padre. Entonces, la imagen, ahí vemos un denario, generalmente tenía la imagen del César en ella. En esta respuesta sencilla, pero profunda, Jesús enseñó varias verdades importantes. Ahí abajo yo le puse monedas. Las que están en el centro son las monedas del Virreinato del Río de la Plata, y las otras son las primeras monedas que hemos tenido nosotros como gente libre. No sé cuántos ceros habrá que agregarle ahora, 200.000 ceros. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que tiene dentro es el gorro frigio. El gorro frigio es símbolo de libertad. Los laureles también. Entonces, para liberarnos de España, ese era el símbolo de libertad. Lo que querían los judíos era liberarse de Roma, liberarse de la moneda, liberarse, porque el César, ¿qué era? Un dios, con minúscula. Y tenían que andar cargando esa moneda de un dios, el César. Querían liberarse de eso. Los herodianos querían hacerlo por medio de que Herodes subiera al poder. Los saduceos lo querían hacer por medio de la política. Los fariseos lo querían hacer por medio de restablecer la ley y ser más obedientes. Y los celotes querían quemar todo. Todos querían lo mismo. Pero cada uno lo quería hacer de una manera distinta. Entonces, cuando tenemos el denario, que de ahí viene la palabra censo, el censo viene de esta moneda, y también todavía usamos dar tributo. Vamos, qué sé yo, se muere un artista y le van a dar tributo a, no sé, Gustavo Cerati, le van a dar un tributo. No es que le van a dar una moneda, pero quedó desde aquel tiempo es dar la moneda. Cada hombre tenía que dar una como impuesto. El salario de un día era el denario. Toda persona mayor de, si era varón, mayor de 15 años, y si era mujer, mayor de 12, tenían que dar esto. Hasta los 65 años tenían que dar este tributo.
Después también había otros impuestos a la propiedad, a la aduana, otro tipo de impuestos. Pero bueno, ellos estaban cansados de tributar a Roma. No querían, después había otro impuesto para el templo, había distintos. O sea que si nosotros nos quejamos hoy que tenemos mucho impuesto, lo mismo se quejaban ellos. Tenían muchos impuestos y ellos creían poder tener un destino mejor para el dinero. Entonces tenemos el denario, típico del enemigo. Solo dos opciones le pone a Jesús. Una era la rebelión, rebelarse contra Roma, decir no, no le den al César, no paguen, o la insurrección, rebelarse contra Roma. Los herodianos estaban con los colmillos, a ver qué contesta, a ver si lo podemos agarrar. Si llega a decir que no hay que pagar los impuestos, lo metemos en cana, ya está. Pero Jesús tiene esa palabra de sabiduría, esa tercera opción que viene de parte de Dios. Cuando no sabemos qué decir y nos concentramos en Él, viene esa palabra. El denario era importante en aquel tiempo. Los herodianos lo prueban. Van para eso, para probarlo. No quieren saber, lo quieren probar. Jesús los reprende. ¿Por qué me hacen esto, hipócrita? Los ministra, porque de alguna manera les dice, miren, acá está la imagen de Dios. ¿Y cómo se van después del encuentro con Jesús? Maravillados. Quieren juzgarlo a Jesús como culpable. Y Jesús los descarta como el juez, diciendo, ya está, muchachos. No más preguntas, su señoría. Se terminó, caso cerrado. Cuando hay que oponerse a Cristo, Herodes y Pilato se unen. En la religión y la política se van a unir. Cuando el que hay que destronar es a Jesús. La religión establecida y la política se van a unir. Los hipócritas y los barras, o las barras que se puedan armar, tienen miel en los labios y hiel en el corazón. Vos que sos un maestro bueno y que hablás verdad y que le decís a todos, decinos, y te mandan el puñal por la espalda. Entonces, cuando nosotros veamos en algún tiempo, si creemos que estamos en los últimos tiempos, vamos a ver mucho de estas alianzas entre política y religión. Cuando veamos esas alianzas en contra de Jesús o en contra de lo que Jesús dice, empiecen a oler algo raro. Muy Los actual el derechos. tema, ¿no? ¿Cómo? Muy actual el tema. Sí, te vas a dar cuenta que sí. Los derechos del César se derivan de Dios. El César estaba ahí, aunque la moneda tenía el César, por encima del César estaba Dios. ¿Podemos coexistir con el sistema del César? Sí, pero no mezclarnos. Al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. ¿Tenemos deberes civiles? Sí. Y cuando Jesús dice, ¿de quién tiene la imagen? Del César. Bueno, ¿está reconociendo la autoridad del César? Sí. ¿Está reconociendo la autoridad del Estado? Sí. ¿Está llamando a rebelarse contra el Estado, contra el César? No. Denle a ellos lo que le tienen que dar, pero no se olviden de darle a Dios lo que le tienen que dar a Dios. Está reconociendo el Estado, está reconociendo la política, está reconociendo para qué eran los impuestos, para tener mejores caminos, para tener mejores baños, para tener mejor salud. No es el propósito de Jesús, ni en aquel tiempo ni ahora, efectuar ningún cambio en la política terrenal. Menos de una manera política y terrenal. ¿Se entiende el trabalengua? No es la intención de Jesús hacer un cambio político en el mundo, ni mejorar el mundo, y menos utilizando la política terrenal.
la correcta distinción entre lo que es de Dios, el discernimiento de lo que es de Dios y lo que es del César, debe conducir a la verdadera unidad de la vida. Mientras que haya confusión en estas dos áreas, nos va a conducir a la mentira, a la división y a la hipocresía. Si no distinguimos entre lo que le pertenece a Dios y lo que le pertenece al Estado, lo que le pertenece a la política, lo que le pertenece al mundo, vamos a parecer unos herodianos. Y de alguna manera, pues yo no tengo que dar los impuestos. ¿Para qué voy a pagar a la FIP si de última yo soy creyente? ¿Para qué voy a tener que pagar los impuestos si esto es del mundo? No, Jesús no está diciendo eso, ¿eh? Paga tus impuestos, pero no te olvides de darle a Dios lo que es de Dios. No mezcles las cosas, no son agua y aceite. ¿Alguien se quiere meter en política? Métase, qué sé yo. José estuvo en política, Daniel estuvo en cargos políticos, pero no mezclaron las cosas. A Dios lo que es de Dios. Y cuando la política, cuando el Estado, cuando todo, si estás metido en eso, te pida algo, porque acá no nos está diciendo que le demos todo lo que el César pida. ¿Está diciendo eso? No. Está diciendo lo que es del César, dale al César. Pero lo que es de Dios, cuando se intercalen esas cosas, cuando te estén pidiendo algo que es de Dios, ahí ya yo no tengo por qué darlo. Porque primero está Dios. Si me piden que apruebe el aborto, si me piden que apruebe el matrimonio igualitario, si me piden que haga esto, si me piden que cedan esto, bueno, primero está Dios. Porque ahí ya se están mezclando las cosas. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que quiero es que nosotros tengamos una mirada distinta de esto. Y si es posible, una mirada espiritual y eterna de estas cosas. Los creyentes pueden honrar y obedecer a los gobernantes. Ahí tienen versículos bíblicos que apoyan esa declaración. Los creyentes deben honrar y obedecer a Dios. César no era Dios, pero él se creía que era Dios. Los Césares se creían que eran Dios. Salve César, Dios, César salva. Estamos todos locos. Si bien los gobiernos pueden imponer la religión, como en Hechos 5:19, no deberían restringir la libertad de culto, ¿no? El hombre lleva la imagen de Dios y le debe todo a Dios, inclusive el César. La imagen de César solo estaba en la moneda. Mi vida no le pertenece al Estado. Mi vida no le pertenece a un partido político. Mi vida le pertenece a Dios. La imagen de Dios está en el hombre. La relación entre religión y gobierno es personal e individual. Nosotros no, aunque salga un pastor por ahí, voten a fulano, yo no tengo por qué hacerle caso. O voten a mengano, no, es personal e individual. En mi conciencia yo iré a votar por lo que Dios me muestre que está más cerca con lo que sus valores. No es incorrecto que el pueblo de Dios sirva en el gobierno, Daniel y José. Ahora bien, lo que todos hemos de recordar es que todo hombre lleva en sí la imagen de Dios, aún el César la llevaba, y que la verdadera autoridad que merece ser obedecida, en primer lugar, cualquiera sea el sistema jurídico, político que nos dirija o que nos rija, ha de ser siempre la que proviene de Dios. Siempre Dios está en primer lugar. Si estás en un régimen como el de China, donde es un régimen comunista, ateo, ¿quién está en primer lugar si fueras cristiano? Dios. Tampoco dice que le des todo al César, todo lo que el César pida, porque el César en algún momento, el sistema,
va a llegar a ser un sistema mundial y va a pedir cosas que solo le pertenecen a Dios. Por ejemplo, adoración. Fidelidad. Alabanza. Entonces, en los tiempos futuros vamos a escuchar mucho esto, si no es que lo estamos escuchando ya. Afinen los oídos. Amor, verdad, paz y luz. Esas son cosas que va a venir el César, el hombre de la iniquidad, el falso profeta, la bestia, el anticristo, hablando de amor, hablando de verdad, hablando de paz y hablando de luz. Entonces, nosotros tenemos que estar completamente afinados con Dios para saber qué tipo de amor me está hablando. No hables de pecado porque alguien se puede ofender. No digas que esto está mal porque en la Biblia alguien se puede ofender, eso no es amoroso. ¿Lo han escuchado? La verdad, bueno, depende cómo se mire. Pero acá están los hechos. No, bueno, eso es lo que vos pensás. Si Gaby tiene una verdad, te voy a poner a vos de ejemplo, Gaby, si Gaby tiene una verdad y yo tengo otra verdad, uno de los dos tiene que estar equivocado. ¿Sí o no? ¿O estamos todos locos? La verdad es una, aunque nosotros sabemos que la verdad es Jesús. Pero no puede haber dos verdades. Eso va en contra de la misma definición de verdad. Entonces, ahí es donde ya vamos a transar con la verdad. La paz. Cuando venga el anticristo va a haber una paz ficticia. Luz. Va a ser un ser iluminado, va a ser un ser que va a traer... ¿Satanás se viste como ángel de? Entonces, a todas estas cosas, el enemigo les va a buscar una contraparte. El enemigo lo que ofrece es existencia placentera, existencia de aceptación, existencia de verdades, no de verdad, existencia de tener razón. Nos ofrece lo que él tiene. No puede dar lo que no tiene. ¿Y qué es lo que tiene? Existencia. Porque Satanás no tiene vida. La vida es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, cuando vengan estas cosas, nosotros tenemos que saber que la fuente, el recurso de todas estas cosas no es lo que a mí me parece o lo que el mundo me vende. El amor viene de Jesús. La verdad es Jesús. La paz es Jesús. La luz es Jesús. Porque Él es la única fuente de vida. Esto me parece sumamente importante que lo pensemos, que lo empecemos a meditar, que empecemos a verlo en los ambientes, que empecemos a verlos en las noticias, en personas, personajes que se van moviendo, cómo va cambiando las letras de las canciones, cómo la cultura va liderando hacia un lugar donde el amor se va cambiando, donde la verdad se va cambiando, donde la paz se va cambiando, donde la luz puede ser otra cosa. Y nosotros tenemos que estar atentos, no acomodarnos a este sistema, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que sepamos qué cosa, cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que no seamos niños llevados por doctrinas de hombres de un lado para otro, sino que seamos maduros en el creer, maduros en lo que está pasando, maduros en entender los tiempos que nos tocan vivir. Y mientras tanto, le seguimos dando al César lo que es del César, pero lo que más me gusta es darle a Dios
lo que es de Dios.